Bien, vamos a dar comienzo en esta tarde con el estudio que hemos estado teniendo que se titula 12 hombres comunes y corrientes. Ya analizamos la vida de Pedro, iniciamos a analizar la vida de Andrés la semana pasada y bueno, decíamos que estos dos eran hermanos carnales y que Pedro fue el que llegó a través del testimonio de Andrés o de que Andrés le habló a Pedro para que éste fuera a los pies de Jesús. Veíamos también que la forma de predicar, la forma de ser de Pedro y Andrés son totalmente diferentes, a pesar de que son hermanos en la carne, a pesar de que convivían, a pesar de que se dedicaban a lo mismo, eran completamente distintos. Y hemos mencionado que las veces que Andrés es mencionado en la escritura, generalmente se le ve como una persona o un discípulo eh, que está más tranquilo, que piensa las cosas, que reacciona un poco más prudente al comportamiento de su hermano Pedro. Las veces, hermanos, que Andrés habla o las veces que Andrés interviene, por su carácter generalmente eran cosas prudentes, eran acontecimientos que él podía razonar y sí hubo ocasiones en los que se equivocó porque siguió a los discípulos, también discutió por quién iba a ser el mayor en el reino, pero en general se le ve con una actitud un poco más prudente dentro de los 12 discípulos. Entonces, veíamos algo interesante, hermanos, y con eso vamos a terminar la vida o el estudio de Andrés. Veíamos y vimos que Andrés son del tipo de personas silenciosas que trabajan fielmente, pero en el anonimato. Muchas de las personas que trabajan en la iglesia eh, son parecidas a Andrés, son aquellas personas que están fielmente, que quizá no buscan, no tienen reflector, que no buscan sobresalir de entre los demás, pero que los demás pueden ver el trabajo constante de estos hermanos y son de gran ayuda para la congregación. Son aquellos que son tenaces, son aquellos que son valientes, pero que no sobresalen de entre los demás hermanos. A lo mejor conocemos a algún hermano que sea de esta manera y que lo podamos relacionar con la actitud que tenía Andrés. No quiere decir que esté mal o que si no se ve el trabajo de quién es, esté mal o que no se le reconozca en dado caso de que haga algo bien. No, no es eso, hermano. Simplemente son aquellas personas que trabajan, que apoyan siempre, pero que no están en reflector. Son aquellos hermanos que podemos ver fieles a Cristo, fieles al trabajo de la iglesia, que permanecen ahí y que sobre todo trabajan para el Señor y que no varían tan rápido de decisión. Hay que tener cuidado como líderes en nuestra iglesia, ya que, bueno, de la iglesia y de ministerios, ya que muchas personas, en su mayoría, se parecen mucho a Andrés. Son aquellos que no les interesa protagonizar, son aquellos que no les interesa ser el centro de atención, que fácilmente pueden delegar el rol de liderazgo a alguien más, pero son aquellos que también permanecen aún en los momentos más complicados. También hemos visto, hermanos, que la forma de trabajar de Andrés es de aquellas de poca gente. Menciona la escritura que en aquellos acontecimientos en los que Andrés participó, dice que el primero que llevó, obviamente, fue a Pedro. O sea, él llevó a su hermano, a Pedro, lo llevó ante los pies de Jesús. En la alimentación de los 5,000, fue aquel que llevó al niño delante de Jesús y que Dios pudiera
que Jesús pudiera obrar a través de este niño. Si nos damos cuenta, Andrés era una persona que quizá no llevaba multitudes. Recordemos a Pedro cuando derrama el Espíritu Santo sobre su vida, que predica a mucha gente y que estos son convertidos. Bueno, Andrés regularmente iba o trabajaba de pocas personas, pero estas eran importantes en el relato de la vida de nuestro Señor Jesús. Podemos ver también otro relato en, en la escritura donde menciona que vienen unos griegos delante de los discípulos y se acercan primero a Felipe. Y Felipe, lo pueden buscar en Juan 12:21, dice: estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Le dicen a Felipe. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Podemos ver una actitud y nos surge una pregunta. ¿Por qué Felipe no fue y presentó a estos personajes delante de Jesús? Mencionan los estudiosos, menciona la escritura, que de las posibles comprensiones de la actitud de Felipe sea que no tenía a lo mejor el grado de intimidad que tenía Andrés, por lo tanto no sabía si podía acercarse a Jesús, presentárselo a estos personajes, y de esta forma se acercó a Andrés. Otra de las interpretaciones que pueden darle es el grado de liderazgo que tiene Andrés para este punto con los discípulos, ya que él era prudente, era más prudente que quizás su hermano Pedro, que si le decían él se iba a atrabancar, quizá con alguna reacción muy rápida. Pero Andrés era mesurado, por lo tanto tenía la confianza de los demás discípulos y podía saber si era prudente o no acercarse a Jesús y cómo hacerlo. Andrés y su hermano Pedro tenían corazones evangelísticos, pero sus métodos eran drásticamente diferentes. Pedro predicó en Pentecostés y 3,000 personas fueron añadidas a la iglesia. Nada en la escritura indica que Andrés haya predicado a una multitud o haya conmovido a gran número de personas, pero recuerde que él fue quien trajo a Pedro a Cristo. En la providencia soberana de Dios, el acto de fe de Andrés de traer a su propio hermano a Cristo fue el acto individual que llevó a la conversión del hombre que había de predicar tan poderoso sermón en Pentecostés. Lo que decíamos la vez anterior, eh, que, bueno, Pedro fue utilizado por el Espíritu Santo, fue utilizado por Dios para hablar a estas personas, pero Pedro fue llevado a los pies de Cristo a través de Andrés, su hermano. Entonces es una cadena, hermanos. Esto es lo que veíamos la vez pasada. Nosotros no sabemos si Dios va a utilizar a la persona a la cual estamos hablando, si el Señor pueda llevarlo a sus pies. Obviamente, bueno, debemos orar antes de ir y compartir con los demás para saber y para que el Señor hable a través de nosotros, que ponga las palabras correctas en nuestra boca, y que si Él quiere pueda darle una oportunidad a esta persona la cual estamos compartiendo. Pero no sabemos cuál es el propósito que Dios tiene para estas personas. Hemos podido ver cantidades de ministerios que Dios ha levantado, ministerios grandes, ministerios de alabanza, ministerios de misiones, ministerios de Biblias, ministerios de visitación, grandes ministerios que el Señor ha levantado a través de hombres que fueron llevados a través de alguna persona a los pies de Cristo. Entonces, la recomendación es no te quedes callado al momento de compartir de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Si tenemos comunión con Dios, con Jesús, podemos escuchar su voz, podremos saber cuando el Señor nos indique a quién compartirle y a quién no. Y en ese compartir, hermano, no que la gloria sea para ti si el Señor levanta ministerios a través de la persona a la que le estás compartiendo. Pero imaginen lo hermoso que podemos llegar a experimentar y a darle gracias a Dios porque nos ha permitido
compartirle a una persona y esta ha sido utilizada por el Señor de forma grande y maravillosa. Un ejemplo de ello lo veíamos la semana pasada, son las oraciones de las mamás, de los papás, aquellos que oran por sus hijos que no han conocido del Evangelio y aún más por aquellos que han conocido del Evangelio y están en oración y están en oración y están en oración y el Señor es fiel. Si Él quiere puede tener misericordia de estas personas, pero siempre inicia por el corazón entregado de una persona que está dispuesta a dar su vida por otra para que ésta sea salva. Entonces, podemos compartir a los demás de Cristo. No esperes, si el llamamiento de Dios para tu vida es que prediques en lugares concurridos, es que prediques en estadios, es que prediques a lo mejor en salones, en calles, en lo que Él te permita hablar. Él te va a llevar a estos lugares, quizá a misiones, quizá a otro continente, quizá a otro pueblito de aquí mismo de San Luis o de México, quizá a una colonia que necesite del amor de Dios, quizá a tu vecino, quizá a tu amigo, a tu amiga, a tu compañero de trabajo, a tu jefe, a quien sea el Señor puede hablar. No esperemos, hermanos, que seamos todos utilizados de la misma forma. Podemos ver en los discípulos de Jesús diferencias diametralmente opuestas, pero que fueron utilizados para su propósito, para el extendimiento del Evangelio. Pedro es el fruto de la fidelidad de su hermano Andrés. A menudo Dios actúa de maneras que no podemos entender, de formas que no podemos comprender, pero que el Señor obra en nuestras vidas. Y ahorita les voy a leer un ejemplo. Habla de un profesor que se llamaba Edward Kimball. Edward Kimball era un historiador de la iglesia, era una persona que se dedicaba a recopilar información de la historia de la iglesia. Y también dice que él fue maestro de escuela dominical. Y vamos a conocer a un personaje que se llama D.L. Moody, al cual este personaje le compartió y dice que Kimball era de carácter muy manso, humilde, muy retraído en algunas cosas. Y Moody era totalmente opuesto. Parecíamos ver a Pedro con Andrés. Moody era una persona explosiva, una persona que no le gustaba que le hablaran de la escritura, que le hablaran de Jesús. Dice que uno de los días Moody trabajaba en una zapatería. Entonces Kimball fue y se acercó temblando e inseguro si tenía el valor suficiente como para enfrentar a aquel joven con el evangelio. Pero para ese entonces Moody era tosco y sin muchas letras, o sea, no había estudiado. Tenía muy pocos conocimientos de escuela, por así decirlo. Años más tarde, dice que Kimball relató el incidente en el cual tuvo encuentro con Moody, ya que después Moody empezó a asistir a la escuela dominical que impartía Kimball. Y obviamente Moody era ignorante de la escritura. Entonces voy a leerles este pequeño pasaje que escribió Kimball. Dice: decidí hablarle a Moody sobre Cristo y sobre su alma. Me dirigí a la zapatería Holton. Cuando estaba por llegar, me empecé a preguntar si sería correcto ir a hablarle en horas de trabajo. Pensé que quizás mi misión confundiría al muchacho, que cuando me fuera, los otros empleados de la tienda le preguntarían quién era yo. Y cuando lo supieran, podrían empezar a burlarse de él
y preguntarle si yo pretendía hacer de él un muchacho bueno. Mientras reflexionaba, así pasé por la tienda. De pronto, cuando me encontré que había pasado por la puerta, decidí abrirla de golpe, seguir adelante con el plan y concluirlo de una buena vez. Dice que Kimball encontró a Modi trabajando en la bodega, envolviendo zapatos y poniéndolos en las estanterías. Dijo que había hablado con palabras torpes. Más tarde diría, no recuerdo nada de lo que le dije, solo algo sobre Cristo y su amor. Eso fue todo. Reconoció que había sido un intento muy pobre, pero el caso es que ahí mismo Modi entregó su corazón a Cristo. Dios usó poderosamente a D.L. Modi, tanto en los Estados Unidos como en Inglaterra. Su ministerio hizo un impacto masivo en ambos lados del Atlántico, abarcando la mayor parte de la segunda mitad del siglo XIX. Decenas de miles testificaron que vieron a Cristo gracias a su ministerio. Entre los convertidos de Modi hubo gente tal como C.T. Studd, uno de los grandes misioneros pioneros, y Wilbur Chapman, que también llegó a ser un reconocido evangelista. Más tarde, Modi fundó el Instituto Bíblico Modi, donde miles de misioneros, evangelistas y otros obreros cristianos se han preparado durante el siglo pasado y salido a todo el mundo. Y todo comenzó con un hombre que fue fiel en presentar a otro individuo a Cristo. Esta es la manera en que Andrés por lo general ministraba, uno a uno. A la mayoría de los pastores les encantaría tener sus iglesias llenas de personas con la mentalidad de Andrés. Demasiados cristianos piensan que porque no pueden hablar frente a grupos o porque no tienen dones de liderazgo, no tienen la responsabilidad de evangelizar. Hay pocos que, como Andrés, entienden el valor de ofrecer su amistad a una persona y traerla a Cristo. Podemos vislumbrar, hermanos, el trabajo poderoso que el Señor puede llegar a hacer contigo si estás dispuesto a servirle y a compartir a los demás de Cristo. No todos hemos sido llamados a tener ministerios como Modi o como Pedro, pero sí tenemos la responsabilidad de caminar y de hablar a los demás del amor de Cristo. El legado de Andrés es el ejemplo que dejó para mostrar que un ministerio efectivo con frecuencia lo que cuenta son las cosas pequeñas, las personas, los dones insignificantes y el servicio sin ostentación. Dios se deleita en usar estas cosas porque lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. Hermanos, en esta tarde quiero exhortarte solamente ya para terminar a que compartas del Evangelio, que compartas con aquellas personas que el Señor ha puesto en tu corazón, que des testimonio permanente del amor y de la fidelidad de Dios. Y cuando sea necesario hablar, habla, ten comunión con Dios y al momento de hablar, al momento de compartir, podrás hablar lo que el Señor quiere que digas a las demás personas. No sabes cuál es el propósito por el que el Señor quiere alcanzar a tal o cual persona. Entonces, nuestra responsabilidad es estar en oración para poder entender, para poder ver a quién quiere el Señor que le hablemos para que, si Él quiere, pueda traerlo a sus brazos, a su camino, que pueda ser salvo a través de Cristo. Entonces, en esta tarde, hermano, yo te invito primero a que si tú tienes un trabajo en tu iglesia, si tú tienes un ministerio,
que aparentemente, y lo digo entrecomillado, aparentemente no sobresale, no tiene reflectores, no tiene a lo mejor impacto, entre comillas, un impacto visible en ese momento. No te preocupes, el Señor te ha llamado para ese ministerio. Si estás haciendo lo que el Señor quiere, no tengas duda de que el Señor puede alcanzar gente a través de tu ministerio, puede alcanzar gente a través, quizá para ti sea muy poco el barrer, el hablarle bien a tus vecinos, el escuchar alabanzas. Para ti quizás sea muy poco el ministerio de oración. Es uno de los ministerios que quizá no tienen el realce tan necesario, pero que es uno de los ministerios más importantes dentro de la iglesia. Puedes quizá estar en el ministerio de evangelismo, en el ministerio de misiones, en el ministerio de misericordia. Quizá tu trabajo es entregarle un folleto a alguna persona o hablarle del amor de Cristo a una persona, estar ahí para cuando el Señor toque su vida. ¿Qué tal si ese es tu ministerio? Quizá, hermano, quizás si tú le entregas un folleto a alguien que va pasando en la calle, a alguien que es tu amigo, muy probablemente los demás no se den cuenta, los demás no puedan darte las gracias, quizá no haya reconocimiento de parte de tu iglesia, de parte de los demás, porque quizá ni siquiera se han dado cuenta del trabajo que estás haciendo, pero hay alguien que sí se da cuenta y Él es Jesús, Él es Dios, Él sí se da cuenta de aquello que estás trabajando, que los demás a lo mejor no pueden notar y quizá te tachen de flojo, quizá te tachen de que no haces nada, pero si tú delante de Dios has hablado a los demás, has hecho tu ministerio, créeme, aquella persona a la que le has compartido, si el Señor le alcanza, nunca se le va a olvidar quién eres tú. Y quizá aquí en la tierra no lo vuelvas a ver, pero ten por seguro que si el Señor la alcanzó, aceptó a Cristo y se encuentran en el cielo, muy, muy probablemente te va a reconocer. Y bueno, no esperemos el reconocimiento de las personas, simplemente trabajemos para nuestro Dios. Él ve aquellas cosas que hacemos y a sus siervos nunca los deja desamparados.